Queremos compartir con ustedes la carta a los Efesios, el capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué hermosas palabras. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de cada uno, tampoco por las obras que podamos hacer, para que nadie se jacte o se gloríe. Yo fui salvo por lo que hago. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? En Dios la misericordia y la gracia son una sola cosa, ¿verdad? Pero cuando nos alcanzan a nosotros, vemos como dos están relacionadas, la gracia y la misericordia, pero no son idénticas. Así como la misericordia es la bondad de Dios que confronta la angustia y la culpa nuestra de los seres humanos, la gracia es la bondad dirigida hacia la deuda del hombre. Por su gracia Dios nos atribuye méritos donde no existía antes ninguno y declara que no existe deuda donde había existido una deuda anteriormente. Eso es gracia. Dios atribuye méritos donde no existía antes ninguno y declara que no existe deuda donde había existido una anteriormente. Qué interesante, ¿verdad? Yo puedo arrepentirme, puedo confesar todos mis pecados y puedo confesar mi fe en Mahoma, y eso no me da salvación. Yo puedo pedir perdón por todas mis culpas a quien quiera que sea, pero no por eso voy a ser perdonado. Dios en su gracia decidió otorgarnos ese favor. Por la gracia de Dios podemos ser lo que somos. Fue idea de Dios salvarnos a nosotros que estábamos perdidos, ni siquiera se nos ocurrió ser salvos. Sí. La gracia es el beneplácito de Dios que lo inclina a concederles beneficios a quienes no los merecemos. Beneplácito es su buena voluntad. Por su buena voluntad, porque le plugo, ahora se acepta decir le plació, porque le plació, Él nos da beneficios que no merecemos. Es un principio con existencia propia, inherente a la naturaleza divina y que aparece ante nosotros como una propensión a compadecer a los miserables, perdonar a los culpables, recibir a los... ¿Dónde está? Acá, no dice. Recibir a los parias y hacer entrar en su favor a los que antes se hallaban bajo una justa reprobación. Leo yo. Su uso para nosotros, seres humanos pecadores, consiste en salvarnos y hacernos sentar juntos con Él en los lugares celestiales para demostrar ante las edades las insondables riquezas de la bondad de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús. Nos beneficiamos eternamente
de que Dios sea tal como Él es, porque Él es lo que es, levanta nuestra cabeza y nos saca de la prisión, nos cambia de ropa, de prisioneros, en vestiduras reales, y nos hace comer el pan continuamente en su presencia todos los días de nuestra vida. La gracia brota muy dentro del corazón de Dios, en el pasmoso e incomprensible abismo de su santo ser, pero el canal a través del cual fluye hacia los seres humanos es Jesucristo crucificado y resucitado. El apóstol Pablo, quien es por encima de todos los demás el expositor de la gracia en la redención, nunca separa la gracia de Dios del Hijo de Dios crucificado. En sus enseñanzas se encuentran siempre ambos juntos, orgánicamente uno solo e inseparables. Encontramos un hermoso y completo resumen de las enseñanzas de Pablo sobre este tema en la epístola a los Efesios. El amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Debemos tener presente también que la gracia de Dios es infinita, porque Dios es infinito, y eterna. Así como no tuvo principio, tampoco la gracia no podrá tener fin. Y por ser un atributo de Dios, no tiene límites como la infinitud. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La fuente de la moralidad cristiana es el amor a Cristo, no es la ley de Moisés. Sin embargo, no ha habido una abrogación de los principios de moralidad que están en la ley. No existe ninguna clase privilegiada que se haya exenta de esa justicia que prescribe la ley. Ciertamente el Antiguo Testamento es un libro de ley, pero no solamente de ley. Antes del diluvio, Noé ya halló gracia ante los ojos de Jehová, de Yahvé. Y después de haber entregado la ley Moisés, Dios le dijo: has hallado gracia en mis ojos. Dios siempre será el mismo y la gracia es un atributo de su santo ser. Nadie ha sido salvo jamás sino por gracia, desde Abel hasta ahora, hasta el momento presente. Gracias a la pura bondad de Dios, donde quiera que la gracia ha alcanzado a algún ser humano, siempre ha sido por medio de Jesucristo. Cristo es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, el primer hombre de la historia humana que fue regresado a la comunión con Dios, lo hizo por medio de la fe en Cristo. La gracia es el lubricante que suaviza las fricciones de quienes, aunque somos diferentes, hemos decidido amarnos, por ejemplo. O sea que la gracia no es solo que tiene que habitar en Jesús, también en nosotros para con los demás. Sin gracia las diferencias nos mueven, sin gracia las diferencias nos mueven a divorciarnos. Cuando actuamos con gracia, las diferencias nos instan a apoyarnos. La gracia es una de las características esenciales de la conducta divina. No podemos hablar de Dios sin hablar de su gracia. La gracia es una de aquellas virtudes que los seres humanos no podemos tener sin que Dios sea parte de nuestra vida. No hay ninguna persona que no conoce a Cristo que pueda tener la gracia. Una cosa es ser gracioso, eso no. La gracia de Dios. La ausencia de gracia es una de las razones de la existencia de tantos conflictos en las relaciones humanas. ¿Qué es la gracia? La gracia se define como un favor inmerecido. Es un favor que nunca
podríamos haber alcanzado por nosotros mismos, que no podemos comprar, no se vende en ninguna parte y no tenemos ninguna posibilidad de pagar. Si se vendiera, tampoco podríamos pagar. Una vez que se nos ha otorgado. O sea, y no tenemos ninguna posibilidad de pagar una vez que se nos ha otorgado. El término hebreo es chen y significa doblarse o inclinarse. En la gracia, el superior se inclina a mostrar bondad a su inferior. Mas entre vosotros, dice el mundo, se levanta y gobiernan los más grandes, mas entre vosotros no será así. Es un pasaje parecido que dice, el mayor servirá al menor. El superior se inclina a mostrar bondad a su inferior cuando no existe obligación por parte del superior. No tiene ninguna obligación de inclinarse, pero se inclina. Si la gracia está presente, es imposible que los matrimonios se destruyan, que las iglesias se dividan y que exista abuso en las familias. Jamás va a ser posible si la gracia está presente. No existiría divorcio ni existiría persona en angustia que sea despreciada o se quede sin recibir ayuda si la gracia de Dios nos moviera. Debemos aprender a ser personas con gracia, aprender a vivir con gracia, gracia para vivir en su relación matrimonial y evitar un divorcio, gracias para aceptar y ministrar a quienes debido al sufrimiento que experimentaron a causa del divorcio necesitan de la gracia de Dios. Porque hay algo, vida con gracia versus vida sin gracia. Esto es así, es un regalo del Señor. Me viene a la memoria las palabras del Señor cuando dicen, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Y agrega que Dios resiste al que es soberbio y que da gracia a los humildes. En algún momento, una relación que fue rota o los conflictos en los hogares es porque falta la gracia de Dios. Si estuviera la gracia de Dios, es imposible que ocurran esas cosas. Por la gracia del Señor recibimos la salvación. Y dice que Dios da gracia a los humildes. Ahí tenemos que reemplazar en nuestra mente, cada vez que escuchamos la palabra gracia, podemos reemplazar por la palabra favor. Nosotros lo máximo con lo que podemos contar es con el favor de Dios. Yo si tengo el favor de Dios me voy a cualquier parte. Ándate a vivir a tal país, si voy con tu favor, Señor, yo me voy. Ahora, si Dios no me respalda, o mucho menos si está en mi contra, pero ni a la puerta de la casa me animo a salir. La gracia de Dios es el favor que no merezco, pero que Dios me lo da. Y al inicio, cuando decíamos por gracia sois salvos, es tan importante ese punto. ¿Se acuerdan cuando Julio leyó Gálatas 5:25, parece que 5:26, 25? El domingo pasado decía, a mí me da mucha risa ese versículo, porque decía, al que se cree ser algo siendo nada, después como dice, al que se cree ser algo siendo nada, se engaña a sí mismo. Si yo me creo que soy no sé qué cosa y que soy no sé quién, y no lo soy, y si algo soy, como dice Pablo, es por gracia, me engaño a mí misma, o sea, yo sola me creo que soy eso, pero nadie me ve así. Eso es lo contrario a contar con la gracia y el favor de Dios, porque la gracia le es dada a los humildes. Estamos preparando para el domingo un tema que tiene que ver con la vanidad, porque explica en ese versículo también, dice, no seáis vanidosos. Y investigando la palabra vanidad, ¿vieron cuando dice Filipenses 2, del 5 al 11, que Jesús se despojó de sí mismo, se vació de él mismo, ¿verdad? Usa una palabra que es kenosis, y como gracia es
o gloria, la parte de Dios, es doxa. Kenodoxoi es una palabra que significa vanidad, o sea que el contenido que hay dentro nuestro es falto de la gracia de Dios. Y por eso uno se vuelve vanidoso en dos aspectos, eso vamos a hablar el próximo domingo. Mirando con superioridad a alguien o teniendo complejo de inferioridad. Si hay complejo de inferioridad, uno envidia generalmente lo que otro tiene, si hay ese problema, o si hay complejo de superioridad, la persona menosprecia a la otra o se cree superior. Y todo eso es por falta de la gracia de Dios en nuestros corazones. Y para colmo, cuando este pasaje que es de Gálatas 5, son los dos últimos versículos del 5, y todo el capítulo 6 sigue con el tema y seguís leyendo y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y a veces trae paz a mi corazón, porque muchas veces hemos sufrido por desplantes de otros, porque otros te hacen sentir de menos o te pisotean. Y pasan los años, ¿verdad? Y Dios no se olvida. A todos en cierta manera nos ha pasado algo así. Y todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Cuando contamos con la gracia de Dios, ¿vieron que se dice mucho la frase, es por gracia, no es tuyo, es por gracia? Todo lo que Dios nos da y nos capacita para poder vivir conforme a su voluntad es por gracia. Si sos bueno, viste que a veces la gente te dice, ay, qué buena que sos. Bueno, si somos buenos, entre comillas buenos, es por su gracia. Porque un día amanecí rayada y no quiero asirme de la gracia de Dios y soy malísima y no me aguanta ni el que está más lejos de mí. Así que tener en mente constantemente que todo lo que alcanzamos, tenemos, somos, logramos en la vida, es por gracia. Si tenés un auto que anda bien, tenés el favor de Dios, porque sabemos bien los que hemos tenido autos que andaban mal, que parece que el favor de Dios no está contigo, ¿verdad? Todo mal, todo mal. El favor de Dios está en todos los detalles, no solo en esas cosas así sublimes que no sabemos ni de qué estamos hablando. En tu vida contás con el favor de Dios. Si ya tenés tu casa propia, es por gracia, porque de un soplido se te puede ir la casa propia y el auto y cualquier cosa material. Así que si pudiéramos vivir con esa conciencia de que si tus hijos están sanos, es por gracia. Porque de cualquier cosa ahora la gente se enferma. ¿Verdad? Para tener la gracia tenemos que humillarnos, dice. Una persona con gracia siempre te va a tratar bien. Una persona con gracia, si le preguntas algo, no te va a bicicletear. Viste que a veces le preguntas algo a alguien, ni se interesa en lo que le estás preguntando. No me importa, no me importa, ¿verdad? Y eso se percibe, y eso es ser hipócrita y ser falso. Manejar las situaciones sin mostrar verdadero interés en la persona. Ni siquiera el nombre de la persona sabe una persona que no se humilla ante Dios y busca su gracia. Porque cuando nos falta la gracia de Dios, nos ensimismamos en nosotros mismos, buscamos solamente lo que a nosotros nos corresponde, nos acercamos a alguien, ¿verdad? Porque la vanagloria hace que nos acerquemos a alguien solo para recibir su favor. La centralidad y la motivación está en nosotros y no pensar bien en el otro o en la otra persona, ¿verdad? Es como que no te escucha, no se interesa, ¿verdad? Diplomacia.com se llama eso, ¿verdad? Y eso se desmorona en el momento en que, porque la falta de gracia del Señor
es porque necesitamos humillarnos delante de otros. Por eso hay muchos problemas. Por eso no nos llevamos bien en nuestras relaciones interpersonales. ¿No te ocurrió que estás hablando con alguien y así a la mitad de la palabra se te da la espalda y se va? ¿Verdad? Y le decís, sí, la verdad que era importante luego lo que yo te quería decir, ¿verdad? Ojo, pero no podemos culpar a esas personas porque se pudieron haber criado en un hogar sin gracia, aunque ahora es el tiempo en que tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor. La gracia de Dios es suficiente, ¿verdad?, para sostener nuestras vidas en medio de la convivencia diaria. Uno de los puntos, el más práctico de la humillación es el arrepentimiento delante de Dios. ¿Cómo yo me humillo delante de Dios? Me tengo que arrepentir seguramente de algo. Da mucha tristeza cuando le aconsejas a alguien, mira, la salida a tu problema es arrepentirse. Porque Dios lo puede hacer, Dios lo puede solucionar, pero Él está esperando que vos reconozcas tus fallas y te arrepientas. Mira, no le tenés que decir a nadie, ni a tu esposa, ni a tu marido, si no es necesario confesarse pecados unos a otros, solo a Dios. Y la persona te responde, no, pero no, yo no, y nos pasó, no estoy inventando. No tengo nada de qué arrepentir, yo hice bien. Y después le decís, sí, pero cuando tal cosa y tal cosa. No, pero eso fue porque, y para todo hay un argumento, y al final vos está todo bien, vos hiciste todo bien, nunca le pifiaste en nada, entonces ¿quién tiene la culpa de lo que te pasa? Y Dios, tu esposa y o Dios. el otro, transferís la culpa. En nuestros problemas, donde interviene el Señor y nosotros, nunca, así como dice Julio, decí nunca, nunca Dios va a tener la culpa. Nunca, es imposible que Dios tenga la culpa de lo que a mí me pasa. Entonces, cuando nuestra oración debería de ser, Señor, mostrame de qué me tengo que arrepentir, porque yo soy tan perfecta que yo no lo veo. Yo veo que hago todo bien y que no me tengo que arrepentir de nada. Entonces, por lo menos, Señor, mostrame de qué, porque como yo no me doy cuenta, y cuando me reconozco y me arrepiento, y es la puerta, es el inicio a la solución de todos nuestros problemas. Uno de los aspectos del próximo domingo de la famosa kenodoxoi, que vamos a hablar, vacíos de contenido, es que nos comportemos así, ¿verdad? Uno reacciona de una forma, otro reacciona de otra forma. La persona que reacciona justificándose siempre es porque hay un vacío interior de Dios y por eso manifiesta esa forma de expresarse, ¿verdad? No hay nada y necesita defenderse. Entonces nunca se va a arrepentir, nunca va a tener, siempre la otra persona es la culpable, él o ella hicieron todo bien, ¿verdad? Salvó su examen con 10, felicitado. Sin embargo, la realidad te muestra de que las relaciones están, ¿verdad?, mal, de que la familia está con problemas, de que tenemos que solucionar situaciones. Y eso es muy importante porque para alcanzar la gracia de Dios tenemos que pedirle que Él nos conceda a que se abran nuestros ojos y veamos la situación en que estamos cada uno. Vida con gracia versus vida sin gracia. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Quienes se han odiado hasta la muerte y han perdido toda esperanza por la gracia de Dios,
un saludable proceso de consejería y su determinación de aplicar los principios de amor y respeto han logrado normalizar, por ejemplo, la relación conyugal. También puede darse entre amigos y relaciones rotas. Si actuamos con gracia, hay una garantía de sanar nuestro matrimonio de una manera más fácil y dejar menos consecuencias que romperlo, aunque en este momento y en el estado emocional en que nos encontramos parezca una tarea imposible. Que en cuanto a la gracia hay algo que aprendemos de Dios. Decir un poco, vamos a aprender de Dios. Y aquí te viene. Cuando relacionarse con otro ser humano es imposible, la gracia lo hace posible. ¿Quiénes tienen ese caso? En Argentina dice, le tengo acá, ¿verdad? No hay caso. Otro dice, ni en figuritas. Pedime cualquier cosa, pero hablarle a ese o relacionarme con esa, por favor, eso no decimos. Ahora, ¿qué aprendemos de Dios en cuanto a eso? Dios no puede relacionarse con el pecador si no fuera por su gracia. Él no puede. Así como yo digo, no, yo con ese no. Si no existiera la gracia de Dios, esa sería la expresión de Dios. No, yo con la raza humana no. Se despojó a sí mismo. De Sofi me acuerdo cuando nos peleamos una vez. Ese que fue tan duro así que... ¿Y qué tanto? Una de las veces, ¿verdad? ¿Cuál fue? No sé cuál ese quería decir, bueno, termina todo acá y nos dejamos, ¿qué es lo que tanto? Rubia, orgullosa que andás. Y vos nunca me insultaste, pero habrás pensado muchas cosas de mí también, ¿verdad? Llegó un momento en que ya estaba todo, los cielos se cerraron, estaba todo, ¿verdad? De plomo era ahí, no se podía traspasar. Y yo me fui al patio y ya le iba a decir, y bueno, nos dejamos, ¿qué es lo que tanto? ¿Viste cuando te acicatean? No, yo también iba a decir, bueno, nos dejemos. Orgullosa, Los dos íbamos a decir. Te acicatean, inda y por y la blanda respuesta quita la ira. Así ¿verdad? Y le das lugar. Ahí no está la gracia de Dios. Y después me fui al patio y ya estaba así. Y Señor, ¿te acordás que yo te dije que cuando estaba mal, que me ayudes, ¿verdad? Pues yo cuando estoy bien le digo así, Señor, si por ahí en algún momento, ¿verdad? Apoyí cuarta, güey, o cableo, ayúdame, Señor. Y el Señor tuvo misericordia de mí, ¿verdad? Y le dije, pero al final yo le quiero a mi esposa. Otra vez uno piensa. Y le pedí al Señor que me ayude y empecé nomás a buscarla, los chicos no sabían esto. Empecé nomás a buscar la reconciliación y el solo desear hacerlo, el Señor estuvo pronto y nos ayudó y uno continúa y uno sigue y uno se humilla. Tenemos que despojarnos de todo, de esa nuestra naturaleza egoísta, humillarnos delante de Él y dejar que venga desde los cielos eso que hace falta, el aceite que está, ¿verdad?, lubricando nuestras relaciones y hace que las cosas sean posibles. No puede existir enemistades, más todavía entre hermanos, que nunca más le hablaste por el resto de tu vida. Ahí falta la gracia de Dios. Disculpen que le diga así. Si no hay reconciliación, falta la gracia de Dios. Ahora hay disposiciones unilaterales también, ¿verdad? Uno quiere hacer todo y la otra persona luego parece que no quiere o no reacciona, ¿verdad? Puede ser que sea cierto, pero puede ser también que el vacío interior de la vanagloria en que estamos viviendo, porque si no es Dios, hay muchas cosas que sustituyen la aparente gracia. Si no viene de Él, es imposible. Para que Él pueda relacionarse con nosotros, dice que algunos dicen 3 veces santo, no, con decir santo ya,
es santo, sin mancha, imposible que se relacione con el pecador, pero lo hizo a través de su gracia, que es el punto. Dice entonces Dios no puede relacionarse con el pecador si no fuera por su gracia. Cuando Él nos mira, a cada uno de nosotros, lo único que ve es enemistad y desobediencia. Dios ha comprobado que tenemos pecado, que no queremos acercarnos a Él, que lo despreciamos y maltratamos. Sabe que a pesar de todo lo bueno que Él ha sido con nosotros, hemos hecho lo malo. Lo triste es que ni siquiera tenemos la capacidad ni el poder de cambiar esa actitud, porque somos pecadores y porque no hay nada en nosotros que nos motive a buscar a Dios ni a amarlo. A veces eso mismo es lo que nos ocurre. A lo mejor esa es la forma en que vemos a otras personas o a nuestra propia pareja. Hemos comprobado la enemistad, el pecado, nos maltratan, son pecadores, no podemos ser sus amigos. Hemos sentido el rechazo de parte de ellos y estamos absolutamente convencidos de que no hay posibilidad de cambio. ¿Sabe qué puede permitirnos a que nos decidamos a conceder otra oportunidad? Solamente la gracia. Podemos tener razón en muchas cosas, no se trata de quién tiene la razón. Nos han herido, o sea que yo tengo razón, porque me hace doler y si me acerco a esa persona me duele. Nos han herido, nos sentimos traicionados o maltratados. Tal vez nos han pasado por alto, te ignoran. Incluso haciendo el bien, hemos recibido a cambio daños y desprecios. Esa es precisamente la forma en que hemos tratado a Jesucristo. Sin embargo, Él por su gracia está listo a perdonarnos. Esto no significa que se deleite en nuestro comportamiento, que le dé gusto, ni que condone nuestra maldad. Al contrario, con amor y autoridad nos aplica su disciplina, pero lo hace con gracia. ¿Qué sería de nosotros si no viviéramos bajo la gracia de Dios? ¿Alguna vez han sentido que Dios les corrige? A mí tantas veces me dijo, estás pifiando de acá a la China. Tantas veces que yo creía que estaba haciendo bien. Pero nunca me hirió el Señor. A veces me han corregido pastores o hermanos mayores y salgo herida o dolida. No me bendice como me dice, ni veo que su motivación es por amor. Las veces que el Espíritu Santo nos corrige, da gusto. O sea, te da vergüenza porque decir, ¿cómo pude haber metido la pata así? Pero te corrige y te levanta. El Señor nunca te humilla, nunca se burla de vos, nunca te hiere, nunca te hace sentir mal, porque Él es el dueño de la gracia. Frutos de la vida sin gracia. El problema que enfrentamos es la tendencia que tenemos a ser solo receptores de la gracia de Dios. Sin embargo, tenemos serios problemas para entregar esa gracia a otros o a otras personas. Nos cuesta ser instrumentos de gracia. El orgullo y el egoísmo batallan dentro de nosotros y nos impiden el flujo de la gracia. Si no vivimos con gracia, no podemos darle el golpe mortal al orgullo, que es el principal instigador de la tendencia a compararnos y a controlar a los demás. La mayoría de nosotros preferimos la rutina, lo previsible, los intereses comunes. Si estás pensando en tu pareja o en otra persona, deja eso, pensá en vos ahora. No nos agradan muchos los que piensan diferente, ni los que tienen diferentes gustos. Cuando alguien hace cosas o actúa diferente a nosotros, tendemos a establecer comparaciones. En la vida cristiana, la ausencia de la gracia lleva al legalismo. De ahí que quien no tenga gracia,
querrá obligar a que la otra persona piense y actúe igual. Entonces nuestra aceptación a otras personas dependerá de si tiene convicciones similares a las nuestras. Al legalismo le encanta la uniformidad, a la gracia le encanta la variedad. ¿Por qué es orgullo? Porque la expresión es, yo no lo haría así. Pero el otro sí. Yo lucho mucho con eso. Cuando alguna de las señoras, ya me conocen, que me dicen, ayúdame a decorar mi casa, vamos a hacer un cuadro, y me dicen, hacémelo verde. No quiero, a mí no me gusta. Yo quiero hacer rosado. Y ella me dice, pero a mí me gusta verde, sí, pero yo no lo haría verde. Y yo no soy el parámetro. ¿Por qué yo tengo que hacer como yo quiero? O entras a un lugar y dices, ay, ¿por qué pusieron eso ahí? A mí me pasa mucho. ¿Y por qué todo el mundo tiene que poner como a mí me gusta? Al otro le gusta totalmente de otra forma. A otros les pasa con lo que se ponen, con lo que se visten. Ay, mira cómo combinó. Y le gusta. Fulano no quiere recibir gente en su casa los sábados. Y bueno, no quiere, recibe los domingos. Todo tiene que ser a mi forma. Por eso habla de orgullo. Porque a mí no me gusta y no es como yo digo que tiene que ser. A mí me gusta la balada. Si alguien toca rock pesado, carbón del infierno. No es así. Cada uno tiene un ritmo que le gusta y eso hay que respetar. En la gracia de Dios nos capacita para tolerarnos unos a otros. Aún la cachaca y, ¿cómo se llama? El cuarteto, ¿verdad? ¿Verdad? En la vida conyugal, la ausencia de gracia lleva a la tiranía o a la rebelión. Se vuelve tirano o ella tirana. Hay muchas tiranas ahora también. La tendencia a ponernos como modelo generalmente nos lleva a la crítica de las personas o la competencia desleal con ellas. La segunda consecuencia de la ausencia de la gracia es la tendencia a controlar a los demás. Le regalás un celular porque tiene el cosito ese que te muestra dónde está. Todo bajo control. Todo está bien calculado, ¿verdad? No podés decir ¿por qué respiraste 2 veces? Todo es control. Cuando hay gracia hay confianza, ¿verdad? Esto nos incita a manipular e intimidar a quienes se supone que debemos guiar, proteger y amar. Como resultado, las personas son inflexibles, impositivas, exigentes, pasan por alto los sentimientos y no satisfacen necesidades. Quieren hacer las cosas a su manera y quien se oponga sufrirá consecuencias. Oren por los pastores para que la gracia del Señor sea sobre nosotros y les comprendamos en muchas cosas que no, puede ser que no estemos viendo. Así yo voy a orar por ustedes para que también el Señor les abra los ojos y la convivencia sea justa, ¿sí? Las comparaciones para despreciar la variedad o las diferencias o las actitudes controladoras anulan la gracia. Ahora, ¿qué pasa si decidimos vivir con gracia? ¿Dónde? Bueno, si los que están en conflicto deciden vivir con gracia sin importar la condición en que su relación se encuentre, arreglarán, será más fácil y dejará menos consecuencias que la destrucción. Si uno o ambos de los del conflicto miran su situación sin los lentes del arrepentimiento, del perdón y de la gracia, les parecerá que es una tarea imposible de lograr. ¿Estamos dispuestos a comenzar a vivir con gracia? ¿Estamos listos a ser un ministro de la gracia de Dios? El ministro es el que ministra, y ministra es como administra o sirve. Siempre estoy dando o sirviendo gracia. En vez de, ¿por qué no viniste el miércoles a la reunión de oración? Ahí le estoy controlando, no tengo gracia, me estoy metiendo en su vida. Si no le digo nada, va a decir, ni siquiera le importo. Por lo menos, entre un equilibrio le puedo decir, vos no podés venir los miércoles, da tanto gusto venir a orar.
No le estoy imponiendo, no me estoy metiendo en su vida, pero le estoy animando a que asista. ¿Está dispuesto a actuar con gracia? Ese ya es bravo, ¿eh? Ese que alguien te pide perdón y se arrepiente y le decís, no, no mereces, voy a ver, o Está ocupando el lugar de Dios. ya estás ocupando el lugar de Dios. Cuidadito con eso, ¿verdad? Te quiero decir en el nombre del Señor que el problema está en vos, me parece, Gina. Ya es bravo eso de... ¿Está dispuesto a actuar con gracia y ayudar con amor en el proceso de quienes anhelan restauración? Es muy importante que yo suministre la gracia al que quiere recibirla, porque si hay gente que no está dispuesta, me voy a gastar, para mí ese es el echar perlas a los chanchos. Me gasto con alguien que no quiere recibir la gracia de Dios, no tiene sentido. Culpabilidad, amargura, o sea, está dispuesto a actuar con gracia a los que anhelan restauración, culpabilidad, amargura o negarse a perdonar. ¿Está listo a recibir liberación por la gracia de Dios, nosotros mismos? ¿Está preparado para aceptar la gracia de Dios y su perdón, a vivir con gracia, autoperdonarse y a perdonar? Para terminar, dice 1 Pedro 5:10, el apóstol Pedro era muy impulsivo, hizo mucho daño, a uno le cortó la oreja, era sanguíneo, le tocabas y ya reaccionaba mal, pero mal. Y aquí dice, mas el Dios de toda gracia, miran a quién habla. De picos, le decía el apóstol Pedro, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Quién nos llamó? El Dios de toda gracia. En Jesucristo nos llamó a su gloria eterna. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él sabía lo que padeció, Él sufrió, le costó, se rebelaba, así como tú y yo, Lucas, ¿verdad? El mismo os perfeccione, Dios lo va a hacer, os afirme, os fortalezca y establezca. Dios va a hacer esa obra en vos, va a hacer esa obra en mí. Él es el Dios de toda gracia.